una producción de Troop. Esto es un adelanto de lo que verán en este episodio de Universo Sorpréndeme. Este episodio es muy especial para mí porque para poder escribirlo y hacerlo tuve que pasar por muchísimas cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo reparar un corazón roto en 1000 pedazos y cómo después de pasar por ciertas circunstancias, por duelos, por dolores, por todo, cuando estamos ahí creemos que no hay salida, no vemos la luz al final del túnel. Y yo vengo a decirles, su amiga del futuro viene a decirles que claro que puedes reparar tu corazón y renovarte con todo lo que ha sucedido a lo largo de tu vida. Y entonces tenía tanta vergüenza que me vieran tan fracasada, porque así me sentía fracasada, dolida. Y yo dije, no, pues ya todo esto se acabó. Yo sentí que pasé de ser la favorita del universo a la abandonada por el universo. Pero ahora entiendo que el universo no me había abandonado. Simplemente yo entré a este proceso de depuración. ¿Te imaginas experimentar una vida milagrosa y que cada vez más tu frecuencia te permita ser un imán de posibilidades? Yo soy Haru Escárcega, experta en sanación y expansión de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a esta nueva temporada de Universo Sorpréndeme. Si se dan cuenta, estamos estrenando set. Esto es lo que trae mi nuevo yo, mi new self, y el nuevo self de todos ustedes que me han acompañado a lo largo de 3 años. Ya tenemos 3 años, así que era momento de renovarnos. Este episodio es muy especial para mí porque para poder escribirlo y hacerlo tuve que pasar por muchísimas cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo reparar un corazón roto en 1000 pedazos y cómo después de pasar por ciertas circunstancias, por duelos, por dolores, por todo, cuando estamos ahí creemos que no hay salida, no vemos la luz al final del túnel. Y yo vengo a decirles, su amiga del futuro viene a decirles que claro que puedes reparar tu corazón y renovarte con todo lo que ha sucedido a lo largo de tu vida. Entonces, justo hablaba yo de kintsugi, ¿no? Que es un arte japonés. Y en este arte japonés lo que haces es que reparas los objetos de cerámica con una mezcla que tiene polvo de oro. Cuando yo escuché acerca de esta arte, dije, claro, eso es igual para mí que sanar, porque sanar y lo que haces para sanar, dependiendo de cada técnica o herramienta, lo que sucede es que esa herida o esa situación se transforma y se hace mejor, o sea, se mejora. Entonces, en lugar de esconder lo roto, lo resalta, lo hace único, peculiar y mucho más bello. Y algo que me he dado cuenta de haber trabajado conmigo misma a lo largo de, ya voy a cumplir 13 años, y como todo lo que me ha detonado muchas situaciones en mi vida, como el haberme sentido humillada o vulnerable, insegura, en peligro, es que una vez que he sanado todas esas situaciones y toda esa energía y todas las heridas sanadas, el repararlas y el transformarlas nos hace mucho más fuertes, nos hace mucho más sabios, más magnéticos, más guapos, porque además es una belleza que se irradia desde adentro. Entonces es algo que trabajaste, algo que nadie te puede robar. Y es como que cuando te dicen, ay, te ves muy bien, cuando es realmente una belleza desde adentro, es mucho más profunda. Entonces, nos ganamos nuestra propia belleza, pero también hablando a una profundidad, es que el sanar hace tu vida mucho mejor, mucho más saludable, más sana. Y es cuando podemos mejorar nuestra calidad de vida, porque podemos aprender de nuestros errores, pero adquirir la sabiduría de nuestros errores. La diferencia entre sanar y no hacerlo es que cuando te suceden ciertas cosas, cuando no lo sanas, es que utilizas esas cosas. Por ejemplo, si alguien abusó de ti, inconscientemente igual y usas ese abuso para que no te vuelva a pasar. Entonces, al final, pues te funciona, pero sigues cargando con eso y no a largo plazo te va a limitar. Sin embargo, si sanas ese abuso, por ejemplo, no solamente puedes moverte, tienes la sabiduría que te permite ya no caer en las mismas situaciones, pero también puedes
como ver las cosas desde otra perspectiva. Y es cuando puedes ver a ciertas personas que están agradecidas por muchas cosas que han vivido, aunque no necesariamente hayan sido cosas buenas. En fin, en el 2023 se me rompió el corazón y pasaron muchos eventos durante todo ese año y les voy a recapitular un poco. Les voy a contar un poco el chisme porque si no, no me van a entender. Y quiero que al contárselos, igual y ustedes puedan ver en qué aspectos de su vida ustedes se han sentido de esa forma, porque aquí lo que más hacemos es buscar soluciones. O sea, no importa lo que viviste, no importa dónde estés, siempre puedes avanzar y moverte. Entonces, para recapitular, me di cuenta en ese año que tenía que dejar de compartir unas herramientas que yo estaba compartiendo en ese momento, pero yo llevaba estudiando por 6 años esas herramientas y de fuera es como, ok, X, no pasa nada. No, yo estaba entregando mi vida, mi esfuerzo, todas esas herramientas, creyendo que yo iba a crecer en ese espacio. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía que dejar esas herramientas que se los conté en el episodio de El arte de crear tu propio camino, eso fue muy duro para mí. Es como, imagínate que necesitas dejar algo que te está funcionando igual en ese momento, porque que igual y después ya no va a ser lo mejor para ti. Entonces fue un duelo para mí. Al mismo tiempo yo decidí cerrar un negocio que ustedes algunos conocieron, que se llamaba Cocana, que era un lugar y un estudio de masajes faciales con herramientas energéticas, porque me di cuenta que no estaba funcionando. Y aunque el haber hecho eso me liberó y fue algo positivo que me dio espacio para lo que sí quería, pues no dejó de ser una pérdida. Es cuando terminas una relación, o sea, tú sabes que la relación ya no te va a llevar a ningún lugar, está ocupando un espacio esa persona y tú un espacio en la vida de esa persona, pero no deja de doler aunque tú sepas que es lo mejor para ti. Y también algo que pasó es que tuve un problema con mis impuestos porque estaba con un pésimo equipo de contabilidad y a mí en ese entonces me daba mucho miedo involucrarme, como que no entendía. Y bueno, lección, siempre se tienen que involucrar en cosas, ese tipo de cosas, pero también de la noche a la mañana yo tenía que pagar X cantidad de millones. Y para mí fue algo como súper choqueante. Fue como, bienvenida a la vida adulta. Esta es realmente la vida adulta. Porque yo nunca había tenido una deuda en mi vida, mucho menos de esa forma. Entonces, como de un momento a otro y así. Entonces, esto último, básicamente, pues me debilitó. O sea, me debilitó porque fue un proceso largo. Dejé de dormir porque obviamente tenía ansiedad, tenía miedo, no entendía nada, como que mi nuevo equipo contable fue, la verdad, unos ángeles que vinieron a ayudarme, pero eso no quitó que yo tuviera que hacerme responsable y estar presente con esa incomodidad y ese miedo. Entonces dejé de dormir por lo mismo y al dejar de dormir, o sea, fisiológicamente y físicamente me enfermé. O sea, mi microbiota se dañó. En tu segundo cerebro es el intestino. Ahí se segregan miles de neurotransmisores, perdón, serotonina. Bueno, sí, neurotransmisores. Y la verdad es que eso me afectó muchísimo. Pero todo esto pasó al mismo tiempo, ¿eh? O sea, no estoy como... Pasó en el mismo tiempo. Y lo que me rompió el corazón después de estar tan débil, tan desgastada con todo esto que les estoy contando. Lo que rompió mi corazón fue cuando mi novio se fue. Mi novio de ese entonces se fue de esa relación. Y a diferencia de otros novios, yo sé que aquí hay gente que ha tenido muchos novios y se ha divorciado y ha seguido con su vida. No deja de ser doloroso. Sin embargo, en mi caso fue el primer novio con el que abrí mi corazón. Entonces fue mucho más duro, porque antes como que yo tenía novios como... Siempre mi prioridad había sido el trabajo y yo tenía novios solamente como para distraerme, pero nunca realmente me involucraba. Haré otro episodio de eso para que ustedes entiendan por qué. Y recuerdo que cuando terminé con él fue de forma muy drástica, porque... No sé, estábamos 5 días antes hablando de, ay, nuestros hijos van a hacer esto, o él me dijo, te voy a ir a ver para ver dónde vamos a vivir próximamente. Y de pronto, 5 días después, él me dijo, o sea, por FaceTime, perdón, hasta me está cambiando la voz, pero por FaceTime me dijo como, ya no va a poder seguir.
Y yo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que ya no vas a poder seguir? Y para él se detonaron muchas inseguridades, mucha inestabilidad en ese momento por todo lo que estaba pasando en su entorno. Y terminó la relación y nunca más volví a verlo. Entonces para mí fue como muy duro eso, porque fue como si se hubiera muerto literal, pero como que fue muy difícil que mi cerebro entendiera lo que estaba pasando. Y eso fue una de las cosas que empezó a romper mi corazón, porque claro, estaba muy enojada conmigo, estaba muy enojada por no haber visto lo inestable que él era. O sea, sí lo había visto, pero no había entendido lo que implicaba estar con alguien así de inestable. Y yo ya venía muy cansada de lo que había pasado. Y lo que terminó de romper mi corazón, la cereza del pastel, fue cuando yo tenía trabajando a alguien conmigo, esta persona de toda mi confianza, en Haru Healing, en mi empresa. Cuando yo la contraté, como que fue cuando yo empecé a crecer. Entonces yo estaba muy agradecida con esta persona y para mí se convirtió en una hermana. Entonces yo la protegí ante todo, le pagaba mucho más que cualquier persona en ese puesto porque yo ahora entiendo que, uno, mis carencias me cegaban, pero dos, yo la consideraba una hermana que quería que creciera conmigo y al principio ella siempre me apoyaba y en esta época ella como que empezó a cambiar, a ser como muy grosera conmigo. Y la cereza del pastel fue cuando se tuvo que ir de Haru Healing y literal ella quería que yo le pagara como si estuviera yo despidiéndola y ese no estaba haciendo el caso. Y cuando me dijo que me iba a demandar, ahí como que ahí se terminó, o sea, ahí se pulverizó mi corazón porque yo no podía creer que ella me estuviera diciendo eso. Entonces me acuerdo que esa noche quería vomitar, no podía creer que ella me estaba diciendo que me estaba amenazando con demandarme después de todo lo que yo le había apoyado. Ella había crecido mucho. En fin, eso rompió mi corazón. Entonces, todo esto pasó al mismo tiempo y para mí fue muy doloroso. Y les quiero decir cómo lo hice. ¿Ok? En ese momento entré en una depresión muy profunda y no me di cuenta. Ustedes saben que mi historia es que yo tuve depresión 16 años, desde mis 7 hasta mis 23, ¿ok? Hasta que empecé a hacer todo esto. Sin embargo, en esta ocasión era una depresión que yo no había detectado. Yo creo que entre todo esto que estuve resolviendo y porque también seguí trabajando al mismo tiempo, no es como que paré mi vida y pagué mi deuda, lo que les conté en 6 meses, o sea, como que yo estaba muy ya desgastada, pero realmente, a diferencia de cuando tuve depresión durante todo ese tiempo, esta vez era algo más físico porque era algo literal del intestino, cuando fui con los doctores, o sea, mis 2 doctoras, porque no podía, me sentía muy mal, recuerdo, me dejó de bajar, o sea, mi cuerpo entró en un estrés profundo y ahí me di cuenta que era por eso, ¿ok? Entonces, algo que les quiero decir es que cuando yo estaba en ese momento, yo ya hacía todo esto. Yo tenía podcast, yo tenía todo. Yo había tenido periodos de mucho éxito. Ustedes me han acompañado y gracias a ustedes eso ha sido posible, pero recuerdo que estaba tan deprimida de que mi novio se había ido, de que esta persona de toda mi confianza me había traicionado y después me enteré que estaba diciendo cosas de mí. En fin, y me acuerdo que me daba muchísima vergüenza con mis amigas que me vieran en ese estado. O sea, porque yo siempre con mis amigas era la fuerte, la consciente, la sabia, la. Y entonces tenía tanta vergüenza que me vieran tan fracasada, porque así me sentía fracasada, dolida. Y yo dije, no, pues ya todo esto se acabó. Y yo sentí que pasé de ser la favorita del universo a la abandonada por el universo. Pero ahora entiendo que el universo no me había abandonado. Simplemente yo entré a este proceso de depuración, de depurar patrones, programaciones, todo lo que me había llevado a este lugar para renovarme y llegar a esta nueva versión y estar aquí sentada con ustedes 2 años después. Entonces, hoy entiendo que esa situación estaba ahí para que yo pudiera, con todas las herramientas que había estudiado, aprendido y todo, poder transformar esta situación y me tomó 1 año poderlo hacer. O sea, fueron 2 años en total de que pasó esto ahorita, pero como cuando ya dije, ok, voy a avanzar, voy a seguir y voy a salir adelante, fue 1 año.
y empecé a usar pues todo esto que siempre les enseño y entendí que la Haru de antes funcionaba con muchas carencias, obviamente, que ya había... ok, importante, voy a hacer un paréntesis. O sea, que tú estés trabajando algo no significa que ya se vaya a acabar. O sea, si yo estoy trabajando mis carencias, yo hoy en día sin duda me siento mucho más abundante, mucho más próspera, mucho más lo que les digo, pero también hay otras para llegar a otro nivel. ¿Ok? O sea, tengo que trabajar otras carencias que a lo mejor no había visto en el pasado, que no estaban listas para irse en el pasado, para yo ir al siguiente nivel. Entonces, por eso todo el tiempo estamos transformando. Por eso esto es un estilo de vida, no es como una moda o algo que, ay, sí, se me ocurre que voy a sanar 3 cosas y ya, no, porque vas a regresar al mismo lugar, ¿ok? Y todo el tiempo estamos creando un nuevo self porque estamos trabajando en upgrades, estamos dando upgrades. A lo mejor y tú estás súper conforme con tu trabajo y lo que te pagan y de pronto llega un punto en el que ya creciste, ya no cabes o ya no es suficiente. Y es como encarnar, ¿no? Esa nueva versión. Ahora, que no sea suficiente, no lo digo desde el lugar, no sé si usé las palabras correctas, pero no es suficiente para tu nuevo self. O a lo mejor, aunque estés satisfecha con eso que tienes, pero requieres algo más en ese momento porque vamos avanzando y vamos evolucionando, ¿ok? No digo que no sea suficiente desde la carencia, sino desde la elección de mejorar y tener una vida mucho más próspera cada vez más, ¿ok? Entonces, piensen en un edificio, ¿ok? Los edificios, sobre todo en Ciudad de México, cuando han llegado los temblores, terremotos, cuando no están bien construidos, se caen al primer movimiento. Eso mismo pasa con nuestra vida. Yo había construido todo esto, pero lo había construido desde una energía de, no sé, toxicidad, carencia, y pues el universo me dijo, ok, ¿quieres seguir compartiendo lo que sabes? ¿Quieres seguir guiando gente? Pues sabes que esto ya no te sirve y hay que quitarlo. Y si no hubiera sido de esa forma tan evidente, yo hoy en día de verdad no tendría, una sonrisa en la cara, porque antes yo nunca había tenido este nivel de felicidad, pero porque es una felicidad genuina y eso no quiere decir que no esté triste en momentos, pero es como me siento mucho mejor, ¿ok? Entonces, si su vida es un edificio, ¿qué estructura le van a dar? ¿Con qué energías van a construir ese edificio? Van a construirlo con claridad, honestidad, respeto, etcétera, etcétera. Y eso implica muchas cosas. Regresando al tema de sanar el corazón, es que muchas veces cuando se nos rompe el corazón energéticamente, requerimos aprovechar ese dolor para poder transformar y crear el edificio que en este caso es tu vida, ¿ok? Y para construir una vida coherente, las energías que son de chafas o de mala calidad se tienen que ir. Las personas chafas se tienen que ir. O sea, las personas que te traicionan se tienen que ir. Si tú te traicionas a ti misma, o sea, tienes que transformar esa versión tuya que está siendo una maldita, un maldito contigo. Entonces, es todo el tiempo en una constante evolución, ¿ok? Ahora, les quiero decir cómo logré reparar esto y estar aquí hoy en día muy feliz y muy segura de mi vida, porque en ese entonces yo sentía que yo dije, no, ya me voy a regresar a Jalapa, de donde yo soy, ya me voy a poner a vender cerezas en la carretera porque ya se acabó mi carrera, mi vida, todo. Pero no pasó eso, porque estoy aquí y eso es lo que pasa cuando estamos en supervivencia, pensamos los peores escenarios. Entonces, primero, tengo que decir que a cada quien se le puede romper el corazón de forma distinta. O sea, yo les estoy contando mi historia y el resultado fue un corazón roto, pero igual y a alguien aquí se le murió un ser querido y eso le rompió el corazón. A lo mejor alguien aquí se dio cuenta que su esposo la engaña y eso hizo que se le rompiera el corazón. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas razones por las cuales se te puede romper el corazón y por lo tanto la forma de sanarlo va a ser totalmente diferente. Si a 2 personas les da cáncer, la forma de abarcar esa enfermedad va a ser distinta, aunque hay reglas que pueden funcionar a ambos. Y es lo mismo aquí. Lo que yo les quiero decir es que les voy a compartir herramientas básicas, pero también acciones a realizar si ustedes se sienten de esta forma, ¿ok? Con el corazón roto. Y son pasos que pueden utilizar
en el proceso en general y les van a beneficiar. O sea, independientemente de lo que ustedes estén haciendo, qué terapia estén usando, qué técnica, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso es que yo escribí aquí, la desesperación con la sanación es el peor combo, porque cuando te sientes muy mal y tienes el corazón roto, obviamente es súper incómodo porque es un dolor emocional muy fuerte, no quieres sentirte de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos satisfacción inmediata. La gente en esta realidad busca satisfacción inmediata en cosas, no sé, muy evidentes, ¿no? Alcohol, drogas, relaciones, yo qué sé. Pero el tema es que también yo me di cuenta que muchas veces en el pasado, ahorita no, pero cuando tienes una herramienta que sabes que o sea, que tú crees que puede funcionar, abusamos de la herramienta o no permitimos que la herramienta facilite el proceso, sino como que creemos que la herramienta nos va a salvar, ¿ok? Y eso sucede porque estamos en una desesperación y yo lo entiendo. Yo antes era muy desesperada, de hecho sigo trabajando en mi proceso de la paciencia, pero lo que quiero decir es que ustedes se den un año para reparar su corazón. Y no importa si ya no están en donde estaban, o sea, es decir, si ya no es reciente esa situación, pero les sigue doliendo, es que ustedes se den un año para decir, ok, yo voy a sanar esto en un año. Y entonces, si ya pasaron 3 semanas y ya hiciste lo que te dije y es que ya hice esto y ya pasaron 3 semanas y yo sí me siento igual. Bueno, considera por eso un año. Entonces estoy segura que en un año te mentalices para poder sanar tu corazón y hacer esto que te estoy diciendo, además de, todo lo que he compartido, los programas que lanzo, etc. O sea, o utilices lo que tú ya haces, ¿ok? Lo que quiero decir es que imagínense que un corazón roto es como si fuera una cirugía real de corazón abierto. O sea, si te van a operar el corazón abierto, tú quieres que el doctor esté desesperado, tú quieres que ya quiera terminar la cirugía para irse a otra o para largarse a su casa. No, tú quieres que el doctor haga esa cirugía con amor, te trate con paciencia, con cautela, con que sea una cirugía sigilosa. Es lo mismo aquí. Entonces imagínate que tú vas a hacer tu propia cirugía de corazón abierto energéticamente, obviamente, y que sepas que es un proceso y que no hay pastillas mágicas para que no te duela algo. Si no, alguien ya hubiera encontrado un remedio. Y lo que tú crees que es una pastilla mágica, como es decir, nuevamente, alcohol, no sé, cualquier cosa que uses para tapar ese dolor, no funciona, solo lo esconde. Y aquí lo que queremos es liberarlo, sanarlo y transformarlo. Entonces, paso número 1, no reprimir tus emociones. O sea, esta así es de verdad la más básica, pero la que menos hacemos, porque antes yo era como que, ay no, yo no voy a llorar, no sé, en otro momento si la Jaro de ese entonces hubiera tenido novio, se hubiera ido, ay no, yo no voy a llorar por él, ¿no? Y ahí no estás siendo honesta contigo, te estás mintiendo. Ahora, cuando tú te mientes, no hay manera que tú arregles algo. O sea, no puedes esconder la verdad. Me duele, punto. Y es por eso que hay estas herramientas que siento que se distorsionan cuando alguien te dice, pon atención a lo que quieres. Entonces, sientes el dolor, no quiero esto, entonces voy a llevar mi atención y mi energía a otro lugar. No funciona porque, ok, si una herida está infectada, si la ignoras, se va a infectar más, ¿no? Entonces es como voltear un poco a ver la herida y es como, ok, ¿qué requiero? Así que yo recuerdo que estuve llorando como 9 meses. Yo nunca había llorado tanto. O sea, sí, pero no así. Cuando el novio de mi old self se fue, y creo que el haber llorado tanto hizo mucho la diferencia en que hoy esté tan bien, ¿ok? Y el tema es que cuando sientas tristeza, cuando sientas enojo, en lugar de juzgar de que, ay, no debería sentirme de esta manera, y hay veces que lo hacemos inconscientemente, en automático, pero el punto es que cuando sientas y tengas esa sensación de corazón roto, como que la experimentes, la vivas como una experiencia sensorial y lo hagas como práctica y como un ejercicio. Y en ese momento, cuando estás ahí sintiendo eso sin anestesia y lo reconoces y hasta puedes decir, me siento triste. Ok, o sea, no significa absolutamente nada o percibo tristeza si quieres. No, o sea, estoy percibiendo esa tristeza.
En lugar de pensar, no debería de sentirme así o ya debería haber superado esto. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar esto? No, pues nunca, si sigues así. Entonces, es como, hoy me siento hoy tengo tristeza. No significa que tú seas la tristeza, es como las emociones son pasajeras, tú no eres eso, las estás percibiendo. Y algo que yo hacía una vez que reconocía eso, le daba tiempo y espacio en mi cuerpo y en mi ser para esa emoción, sobre todo si era un dolor muy fuerte emocional, lo que hacía era, me acostaba en mi cama, ¿ok? Cerraba los ojos, detectaba la parte de mi cuerpo donde yo sentía eso, ya fuera en el corazón, pero a veces lo sentía en el pecho, a veces en el estómago, y al mismo tiempo conectaba con mi corazón y ponía atención a mi corazón y me quedaba ahí con las dos, o sea, con la emoción de tristeza en una parte del cuerpo y en mi corazón al mismo tiempo. Y me quedaba ahí sosteniéndolo minutos. A veces lo hacía en las noches y ya me quedaba dormida y al otro día amanecía. Y lo que sucedía era que esa sensación iba disminuyendo. A veces desaparecía. Depende. ¿Ok? Ahora, paso número 2 para reparar un corazón roto. Tener amigas con las que puedas sentirte respaldada y acogida. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas con gente, uno, que te quiere por lo que eres, no por lo que les das. Dos, que genuinamente le importas y está ahí para ti por cualquier cosa que tú necesites y es una relación recíproca. Construir ese tipo de amistades y esa energía nutre, porque también somos seres que venimos en manada, ¿ok? O sea, entonces el estar expuestos a otras personas, hacia bien y hacia mal, te impacta. Si tú te relacionas con personas que te tratan con amor, que te nutren, que todo el tiempo están como en esta energía de expansión y felicidad, aunque tú estés de esa forma, triste y con el corazón roto, esa energía te va a ayudar, ya sea a que no te vayas al carajo o a que puedas ver una posibilidad que en ese momento no habías visto. Y si tú tienes conversaciones con ese tipo de personas que ya tienen esa energía en ellas, porque así es una energía que ellas son, es como a mí me pasa con personas o a personas conmigo, es como yo ya soy así y de pronto alguien... Y he trabajado para ser así, ¿ok? O sea, he trabajado en encarnar la energía que soy hoy y seguiré trabajando. Entonces, cuando alguien llega que se les está cayendo el mundo y me platican algo y yo les contesto natural, no es como que piense, le voy a decir esto, o sea, no. Es como natural lo que pienso, como lo que pienso ya tiene energía y esa frecuencia que yo llevo encarnando a través de muchas herramientas, técnicas, paciencia, práctica, yo qué sé. Es como que, wow, me sentí mucho mejor estar contigo, no sé ni por qué, pero estoy mejor. Y entonces así puedes ir como mejorando en el proceso. Así que es muy, muy importante, ¿ok? Que te rodees de personas que te nutren. Y hay un estudio que hicieron en Harvard que duró no sé cuántos años, lo hicieron con, no sé, como 8,000 personas y demostró que la calidad de tus relaciones interpersonales es uno de los factores más poderosos para una vida feliz, saludable y longeva. Y yo sé que suena como básico, pero por eso les estoy dando herramientas que ustedes puedan, o sea, herramientas o información para que ustedes reparen su corazón de muchas formas, no solamente como en una sesión o con una herramienta, sino afuera en su vida cotidiana, que es cuando mezclamos la parte energética con la que trabajamos y también la parte física o la parte terrenal o la parte 3D que yo le llamo de esta tercera dimensión. Ahora, número 3, algo que me ayudó muchísimo a reparar mi corazón roto, no lo van a creer, bueno, yo sé que algunos sí, pero fue bailar, ¿ok? Y, ok, esto es muy loco porque a mí siempre me gustó bailar, pero me acuerdo que como que intuitivamente yo me sentía mal o yo estaba con las lágrimas así. Y no es que yo dijera, ok, voy a bailar, pero era como que me mantenía como viva eso y eso me daba cuenta que cada vez que bailaba, como que cambiaba drásticamente mi estado de ánimo a cómo me sentía antes. Y de hecho así nació uno de los elixires de TransEnergy. TransEnergy es la creación de mis herramientas energéticas creadas desde cero. Y entonces
uno de los elixires, que es el de la activación, elixir de la activación, tiene baile porque es mucho más profundo. Y todo empezó a raíz de que yo me sentía tan bien y me daba cuenta, dije, claro, estoy segregando serotonina o dopamina, así como cuando vas al ejercicio, y eso hace que yo hoy no me sienta mal, porque obviamente, claro que estuve tomando sesiones y cosas, pero como que la energía del baile y la acción del baile me hacía sentir súper diferente muy drásticamente. Entonces lo empecé a hacer más conscientemente. Y después, cuando yo hice mi clase presencial de Trans Energy, como que les quería dar información a los asistentes de por qué bailar hacía esto y los beneficios que había. Entonces me puse a buscar en journals de medicina todos los beneficios de bailar y encontré millones de estudios y yo no lo podía creer, en el sentido de que bailar, por ejemplo, te ayuda a la neuroplasticidad. Obviamente que bailar, había un estudio de personas con dolor y que el bailar hacía que el dolor disminuyera en un gran porcentaje. Y también, por ejemplo, cuando estaba yo en mi diplomado en neurociencia, como que hablamos de los dos hemisferios, ¿no? Del hemisferio derecho y el izquierdo, que ya hemos hablado de esto en este podcast. Pero, por ejemplo, bailar equilibra ambos hemisferios, porque el hemisferio derecho, que es el de la creación, la movilidad, la inspiración, la música estimula ese hemisferio, perdón. Y entonces el bailar, la coordinación, como los movimientos y la mezcla, bueno, los movimientos, el hemisferio izquierdo. Entonces la mezcla de estos hace que tú estés como balanceando o como estimulando más bien ambos hemisferios. Así que esto te puede ayudar a disminuir el dolor físico. Y hablando de ese elixir de la activación, como cuando yo lo presenté en mi clase, porque todo ese elixir fue como realmente la creación fue primero canalizada y después busqué información para como sustentar eso que yo estaba enseñando. Entonces al principio como que me da mucho miedo presentar esto y después cuando lo hicimos en la clase, porque claro, es un tipo de música, o sea, también hay como otras prácticas somáticas, cuando lo hicimos en la clase, todo. Fue como que, wow, el impacto. Y como ahí también reconocí el bailar y estas prácticas somáticas, también hay prácticas ancestrales, o sea, que usan estas herramientas. O los sufis que utilizan bailar, o sea, como moverse más bien de cierta forma para poder crear una conexión. Entonces también bailar es una forma, es una meditación activa. Y además, o sea, si segregas neurotransmisores, ¿sabes? Que pueden hacer que tú cambies ese estado de ánimo en el que tú te sientes en ese momento. Entonces, otra cosa muy importante es meditar, que ya saben que últimamente me encanta meditar y yo sé que hay muchas personas aquí que se les dificulta porque a lo mejor y tienen esta idea de la meditación tradicional, que a lo mejor hay meditaciones budistas, que a lo mejor y para algunos son más pesadas, pero a mí no saben cómo me ayudó a reparar mi corazón y avanzar meditar, pero por horas, porque para mí meditar es como estar meditando y estar como en esa frecuencia. Para mí fue hacer como un fast pass, como cuando vas a Disney y tienes este fast pass para pasar rápido a los juegos. Como que sí, sin duda no te puedes ahorrar los procesos y ahorrar ciertas cosas, pero sí hay cosas que puedes hacer mucho más ligeras, mucho más fáciles, que te permiten como que hacer un upgrade mucho más fácil y a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, avancé tanto meditando, pero hacía yo meditaciones para reprogramar. Que justo hice un curso de meditación 1.1, pueden, o sea, como que si quieren una meditación para reprogramar, ahí está, o los elixirs, lo que sea. Pero justo o algo que ustedes ya tengan, pero que sea una meditación para reprogramar, o sea, no solamente, o sea, no para relajarse en este momento, porque lo que necesitamos es crear nuevos senderos neuronales para que tú, uno, sepas que vas a salir adelante, que tu corazón, o sea, que al estar haciendo eso con tu cerebro, tenga un impacto también en tu cuerpo, en tu corazón, en tu vida y en tu futuro. Y algo que también utilicé fueron técnicas y herramientas, ahí sí, o sea, ya saben, eso va a fuerza. Para mí es muy importante tener seguimiento con alguna sanadora. Yo tengo un equipo de sanadoras, yo no he hecho todo sola, o sea, yo
estoy todo el tiempo trabajando en mí con distintas técnicas. Y en este caso, para reparar mi corazón, utilicé sanación cuántica y algún día yo creo que había pensado como traer al podcast a mis sanadoras, sanadores, facilitadores, especialistas que me han ayudado. Escríbanme si les gustaría aquí abajo en la plataforma en la que estén para ver si sí lo hago y cómo lo voy a organizar, para que ustedes tengan contacto con personas con las que puedan agendar una sesión, porque ya saben que yo no doy ya más sesiones 1-a-1, pero estuve trabajando, por ejemplo, con resonancia de patrones, sanación cuántica, NAET, acupuntura, me fui a retiros, constelaciones, y de verdad es que si yo no hubiera usado esas técnicas, yo estaría todavía ahorita con el corazón roto. Y lo que me encanta de una técnica energética, cuando está bien hecha, cuando la persona que te lo da es una persona coherente y es profesional, tú puedes de verdad hacer saltos cuánticos, ¿ok? Porque también, hay herramientas de autorregulación. Una herramienta de autorregulación es yo medito, yo me hago, no sé, tapping, yo respiro, yo uso mis elixires, o sea, me estoy autorregulando. Pero también necesitamos corregulación. Es como cuando vas con alguien más, ¿no? Y como que voy a un curso, voy a una terapia. Y entiendo que aquí también a lo mejor hay personas que les cueste trabajo tener acceso a eso. A lo mejor y no puedes ir una vez cada semana, igual y puedes buscar a alguien con quien puedas ir una vez al mes. Y si no puedes, también sigue autorregulándote y es como ir construyendo, ir creando la realidad, que tú quieras. Yo siempre dije, yo siempre quiero tener asistencia de luz en este plano físico. Voy a trabajar para eso, o sea, trabajar literal para poder pagar eso, pero también como que para mí ya es un estilo de vida y entonces ya siempre tengo espacio para hacerlo. ¿Ok? Sean constantes, recuerden que se van a dar un año para hacer esto. Bueno, hagan esto un año o más toda la vida. Ok, otra cosa que me ayudó a reparar mi corazón fue cantar. Llegué a clases de canto porque me di cuenta que no estaba usando mi voz en mis relaciones y cuando estaba cantando me daba cuenta del impacto que tenía no solamente en mi sistema nervioso, y hay miles de estudios también de cómo cantar regula tu sistema nervioso, porque por ejemplo personas que han estado expuestas a trauma, la voz es distinta y fue muy loco porque a mí me han dicho de que ¿por qué tu voz se escucha diferente? Y yo no lo notaba porque obviamente todos los días hablo y no me doy cuenta. Pero después dije, sí, claro, sí me escucho diferente, no solamente me veo diferente, pero también cantar me ha ayudado mucho a sanar. Después quiero hacer un episodio de eso porque es muy interesante como como lo que hay acerca de cantar y sanar, pero cantar te permite que las emociones que están como también guardadas en tus tejidos salgan de esta forma y con tu misma frecuencia tú estás como cambiando esa frecuencia, o sea, dentro de ti, con tu propia voz, ¿ok? Espero me haya dado a entender. También cantar te ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales, pero para mí es más el valor en la parte energética y sanación, además de esta parte como cerebral, ¿ok? Y les traigo un ejercicio para trabajar con el dolor de tener el corazón roto y con el dolor que genera eso, ¿ok? Va a ser algo muy breve, que es un poco como lo que les contaba que yo hacía, que me acostaba en la cama y percibía dónde estaba el dolor. Entonces, si lo pueden hacer, háganlo. Si están manejando, pues evidentemente no lo hagan, pero igual y pueden darse la oportunidad de hacerlo con este tema del corazón roto, si sienten el corazón roto o si sienten algo que en este momento les esté doliendo, ¿ok? Así que vamos a cerrar los ojos y quiero que perciban dónde está ese dolor, o sea, en qué parte de su cuerpo físico está ese dolor. Está en el pecho, está en el corazón, en la cabeza, en cualquier lugar que percibas ese dolor, es correcto. Si no percibes nada, simplemente enfócate en tu corazón y ya, ¿ok? Ok, ahora, si pones atención a ese dolor y en esa parte de tu cuerpo, si lo tuvieras que ver de algún color, ¿qué color sería?
Y si tuvieras que ponerle alguna sensación, ¿cómo se siente? Es decir, frío, caliente. ¿Qué temperatura le pondrías? ¿Se siente tenso, rígido? Ok, ya que tienes detectado ese dolor en esa parte de tu cuerpo, quiero que tomes una respiración. Inhales y exhales. Y ya que percibes esa sensación, lo que vamos a hacer es que la vamos a empezar a modificar energéticamente. Así que quiero que visualices en esa parte con la que estás trabajando, que visualices cómo empiezas a jugar con esa sensación, esa tristeza, y cómo empiezas a jugar con las células que tienen esa energía de tristeza. Es decir, quiero que lo hagas como si estuvieras viendo esa parte de tu cuerpo con un microscopio y cómo se ven las células que tienen esa tristeza, ese dolor, ese enojo en esa parte de tu cuerpo. Y ahora, siguiente paso, quiero que empieces a visualizar cómo esas moléculas que tienen esas células se empiezan a modificar. Así que quiero que las células las modifiques y les cambies el tamaño, el color, la textura. Ponte creativo, creativa. Y juega simplemente con esas células que estás visualizando, que estás imaginando, si quieres, que tienen ese dolor, las estás transformando. Recuerda que eres como un alquimista. Y una vez que las estás modificando y que estás transformando y trabajando en eso, quiero que llenes las células, uno, de luz, pero también con una energía que necesites encarnar en este momento. Ejemplo, alegría, energía de alegría. Y quiero que modifiques esas células en alegría, como tú quieras imaginar y ver esa alegría y como tú la quieras empezar a sentir. Ahora estamos agregando el sentir. No solamente estás visualizando, estás sintiendo alegría en tus células, en esa parte con la que estamos trabajando. Y necesito que sostengas esa alegría, esa energía de alegría en esas células unos minutos y te quedes haciendo esto. ¿Ok? Yo voy a contar hasta 10 y quiero que lo sostengas 10. Si te tienes que quedar más tiempo, te puedes quedar, aunque yo termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, quiero que vuelvas a ver esas células, pero ahora las reconozcas con un nuevo color. Ya no es el primero, ya es uno nuevo, que represente la alegría y que la sientas cuando estás viendo ese color. Inhala y exhala. Perfecto. Ahora puedes abrir tus ojos. Y quiero que reconozcas que percibes.
si percibes una diferencia en cómo estabas antes de hacerlo o no, que también es importante reconocer, no, yo me siento igual. Ok, igual y lo hago más tiempo, ¿ok? Igual y necesito otra cosa. Pero esto es importante hacerlo cuando sientes el dolor muy, muy como latente en tu corazón, haces esto. Y te acuestas si quieres, o lo puedes hacer también sentado, y haces esto, te lo puedes aprender el ejercicio y lo haces. Y el tema es que conforme más sostengas esto, es mucho más fácil a que eso empiece a transformarse, ¿ok? Veamos si disminuyó el dolor. Si no disminuyó, reconózcanlo, porque aquí es importante trabajar con lo que es. Es como la diferencia en las herramientas que yo uso todo el tiempo. Es como, mira, esta la uso porque me funciona. O a lo mejor la hago de esta forma y me funciona diferente. Si no me funciona, veo si soy yo, porque a lo mejor en ese momento estaba nefasteada, o no, y uso otra, ¿ok? Así que espero les haya gustado este primer episodio. Y de verdad que no pierdan la esperanza. Hoy puedo decirles que un corazón roto, por supuesto que se puede reparar. Podemos hacer kintsugi, podemos transformarlo, pero nada más requerimos disposición, paciencia, tiempo, energía, etcétera, pero vale toda la pena, ¿ok? Y hoy entiendo justo que el universo nunca me abandonó, sino que todo esto fue para que yo encarnara mi mejor versión y yo estuviera aquí hoy en día con ustedes con la mano en la cintura para decirles que sí se puede salir adelante. Así que gracias por escucharme, por verme. No olviden en seguirme en Instagram, @haruhealing. No olviden suscribirse en YouTube, en Spotify, en todos lados, ¿ok? Y seguir a Troop, @troopaudio. Les mando muchos besos. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?